Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Piel sintética marrón, orejitas redondas y botones negros para los ojos. Lo conocía tan bien como conocía mi propio rostro, incluso como mi propio nombre. Ese desgraciado había estado en mi vida desde que tengo memoria. De hecho, uno de mis primeros recuerdos fue ver a mi madre sujetarlo por una de sus patas colgándolo a una distancia cuidadosamente de ella como si estuviera sosteniendo algo peligroso, repugnante o ambos. Su nombre era el señor Teddy, pero a veces simplemente lo llamábamos el osito de peluche. Porque eso era lo que parecía. Un simple oso de peluche, uno que había sido tan querido que el relleno se derramaba por sus roturas por su cuerpo. La mayor parte del tiempo no tenía boca, pero a veces no sonreía. No sabemos exactamente de dónde vino. Mi papá dijo que el señor Teddy siempre había estado en su vida, que su papá lo había recibido de su abuelo y su abuelo lo había recibido de su bisabuelo y así sucesivamente. Su familia especulaba sobre tratos hechos con el diablo, objetos malditos robados que perseguían a sus ladrones o el fantasma de un niño que acechaba a su peluche favorito. Pero honestamente, nadie sabía la verdad. Absolutamente nadie podía hablar de los orígenes del señor Teddy si es que los tenía. Nos encontrábamos con el señor Teddy cada 3 semanas. Ni más ni menos, mi papá se lo pasaba a mi mamá a mí, yo a mi hermana y luego ella se la pasaba a la tía. La familia de la tía Linda se lo pasaría a ellos mismos en su propia familia y luego a nuestros otros parientes. Mi papá tenía 2 hermanas y 4 hermanos. Tendríamos alrededor de 3 meses de paz antes de que el señor Teddy regresara lentamente con nosotros. Él siempre volvía. Cuando era joven no tuve que tomar mi turno para sostener al señor Teddy, así que di por sentada la paz y la seguridad. Grave error. Sin embargo, ya no lo hago. El señor Teddy simplemente trae mala suerte. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Puede que te estés riendo en este momento o estés escéptico porque la mala suerte no parece tan importante o eso te suene bastante ridículo, pero es verdad. Y no hablo cuando solo tienes un poco de mala suerte por aquí o por allá, sino cuando la mala suerte está en toda tu vida durante 3 semanas seguidas. Cada maldita semana se extiende hacia el horizonte ante ti como un camino al infierno. Se siente como una eternidad. Se siente como ahogarse en el fondo de un pozo profundo. ¡Es una jodida maldición! Durante ese lapso no se nos permitía soltar al señor Teddy, no hasta que llegara el momento de pasárselo a otra persona. Mi papá nos dijo eso. Nos mostró a mi hermana y a mí las cicatrices de su pierna y nos habló de la vez que se olvidó de seguir acariciando al señor Teddy. Papá solo lo había olvidado por un par de minutos, pero el señor Teddy lo lastimó de todos modos durante 3 semanas. Mi papá no puede caminar permanentemente bien a causa de eso. La primera semana empezaría poco a poco. Si no tuviera al señor Teddy entre mis brazos, ni siquiera hubiera pensado que era necesariamente mala suerte. Yo, por ejemplo, perdería mi par de calcetines favoritos u olvidaría una tarea, algo completamente normal. Tal vez accidentalmente derribaría algo valioso o costoso. De alguna manera chocaría con puertas previamente abiertas o me atascaría los dedos cuando una ventana se cerraba de golpe. Era una semana llena de heridas leves, debo decir. Era como ser el objeto del desprecio y la extravagancia de un niño pequeño petulante. Incómodo, sí, pero difícilmente pone en peligro la vida. Para la segunda semana las cosas mejorarían. Alguien, por ejemplo, robaría mi bicicleta o me quitaría el teléfono de las manos. Si eso sucedía, sabía que nunca volvería a encontrar mi bicicleta o mi teléfono. No al menos esa semana. Pero lo más importante, durante la segunda semana de mala suerte no puedes cruzar ninguna calle. Eso sucedía porque cada vez que lo intentaba, un coche me atacaba directamente desde alguna calle que había estado vacía escasos segundos antes. Y cuando eso sucedía, apenas lograba regresar a la acera sano y a salvo. Así que dejé de caminar a la escuela durante la segunda semana que tenía en brazos al señor Teddy. Mi mamá me llevaba a pesar de que mi escuela estaba a solo 2 minutos en auto. ¿Pueden creerlo?
Pero la tercera semana era la peor de todas, porque era entonces cuando el señor Teddy dejaba de jugar y comenzaba a tratar de hacernos daño en serio. Y no hablo de maldades. Recuerdo la vez que yo, en contra de las advertencias de mi padre, me aventuré a tomar algunas barras de chocolate y revistas. El señor Teddy estaba conmigo, por supuesto. Él estaba guardado en mi mochila y su cabeza asomaba por la parte superior abierta. En mi camino hacia el 7-Eleven más cercano, una ruta por la que había caminado innumerables veces, alguien me arrastró a un callejón que nunca antes había notado. Este sujeto llevaba una máscara que solo tenía agujeros para los ojos y la nariz. No sabría decir qué aspecto tenía debajo. Quienquiera que fuera me golpeó tanto que me rompió 3 dedos de la mano derecha. Luego se llevó todo menos al señor Teddy y me dio por muerto. Tengo los recuerdos más breves de ese momento. En lo que recuerdo es ahogarme con mi propia sangre. Apenas podía respirar. Mi brazo también me dolía como el maldito infierno. Recuerdo que giré la cabeza y vi al señor Teddy que estaba sentado junto a mi cara. Y mientras lo observaba, me sonrió con una pequeña sonrisa astuta. Sus ojos negros brillaban con placer y satisfacción. Miré esos ojos negros y supe que me haría cosas indescriptibles antes de morir. Y todo por culpa de mi arrogancia. Pero yo no morí, ¿verdad? Porque ahora estoy grabando esto. Mis padres se preocuparon por mí y llamaron a mi teléfono. Cuando no contesté, porque para entonces me habían robado el teléfono, salieron a buscarme. Mi hermana Ana me dijo que mi papá tenía que ser el que me llevara al hospital porque mi mamá se puso histérica cuando me vio. Después de ese momento, mis padres instruyeron una nueva regla. Mi hermana y yo no podíamos salir de la casa si era la tercera semana que teníamos al señor Teddy. Y yo estaba agradecido por esa regla porque no quería pensar en lo que me hubiera pasado si mis padres no me hubieran encontrado en ese momento. Incluso mientras estaba confinado en nuestra casa, la mala suerte perseguía mis pasos. No podía salir, pero todavía tenía que sostener al señor Teddy. Una vez tropecé con la nada y caí por las escaleras fracturándome la rodilla. En otra ocasión dejé caer algunos platos mientras los lavaba y sus fragmentos rotos volaron directamente hasta mis ojos. Me las arreglé para girar la cabeza hacia un lado en el último momento, pero aún así me cortaron la cara dejando un corte profundo desde mi ojo izquierdo hasta mi barbilla. El corte inmediatamente se infectó. Mis padres estaban demasiado asustados como para llevarme al servicio de urgencias. ¿Qué pasaría si sufrimos un accidente automovilístico en el camino? Si las enfermeras me obligaban a soltar al señor Teddy, terminamos pidiéndole a nuestro médico de cabecera que hiciera una visita domiciliaria. En otra ocasión, una vez más durante mi tercera semana de mala suerte, traté de cocinar la cena y prendí fuego a la cocina. ¡Santo cielo! Solo estaba hirviendo un poco de agua. Finalmente, cuando fue en la tercera semana de tener al señor Teddy, me quedé en mi habitación. Me encontraba acostado en mi cama mirando al techo, sintiendo su cuerpo suave, cálido y repulsivo retorciéndose contra mi costado. Yo me quedaría ahí completamente quieto, tratando de no pensar. Como dije, yo no doy por sentada la seguridad. 2 años después de que comencé a tomar mi turno con el señor Teddy, la tía Linda se escapó. La desgraciada se llevó a sus hijos, no tomó nada más que la ropa de su familia y no dejó ninguna nota. Sus vecinos extremadamente desconcertados fueron los que nos notificaron que habían desaparecido. Nosotros sabíamos por qué se habían ido. Mis padres, más generosos que yo, dieron excusa tras excusa. Con una familia tan grande y con niños tan pequeños es difícil, dijo papá. Santo cielo, debe ser agotador cuidar de todos por sí misma sin un esposo, dijo mi mamá. No dije nada porque yo confiaba en mi propia voz. Lo que quería hacer era encontrar a Linda y golpearla hasta que su rostro se tornara abultada y deforme. ¿Cómo se atreve esa perra a escapar de su responsabilidad con el señor Teddy? ¿Cómo se atreve a dejarnos así? Pero toda mi rabia solo enmascaraba lo que realmente yo sentía. Celos. Una pequeña voz dentro de mí dijo: ojalá fuera yo, ojalá pudiera huir también. Sin embargo, incluso entonces ninguno de nosotros tenía idea de cuán peor podría ponerse el señor Teddy con todo esto. Lo pasamos de persona a persona porque al hacerlo de alguna manera se extraía la mala suerte que traía a cada persona por sí misma.
Pero con Linda y su familia desaparecida eran 5 personas menos para compartir la mala suerte, para diluirse el uno con el otro. 5 personas menos entre nosotros y sus juegos retorcidos. Para cuando cumplí 16 años, mi hermana Ana murió. Todavía me culpo a mí mismo, incluso ahora. En el momento en que respiró por última vez, yo estaba en la escuela, completamente inconsciente de que algo andaba mal. Debido a mis frecuentes ausencias, seguía teniendo que hacer clases de recuperación para tratar de ponerme al día con niños que eran aún más jóvenes que yo. Mientras ella gritaba, lloraba y suplicaba misericordia, yo escribía en mi cuaderno y pensaba en lo aburrido que eran las matemáticas. Lo primero que vi mientras caminaba hacia el callejón sin salida donde estaba nuestra casa fue la ambulancia en nuestro camino de entrada. Las luces estaban encendidas, parpadeando en rojo y azul a nuestro alrededor, pero la luz del sol disminuyó un poco el efecto. Lo segundo que vi fue a mi mamá parada afuera de nuestra casa, luciendo pequeña y derrotada. Y lo último que noté fue que ninguno de nuestros vecinos vino a ofrecernos simpatía ni palabras de consuelo. Los bastardos se quedaron afuera en sus patios delanteros o miraban por las ventanas de su sala de estar, pero no se acercaban a nosotros. Ya lo había notado antes. Esa vez que me asaltaron, grité hasta que casi me disloco la mandíbula. Pero nadie vino a ayudarme. Mis profesores hacían lo mismo. Deberían haberse preocupado de que siguiera apareciendo con lesiones y de que estuviera reprobando casi todas mis clases, pero no fue así. Era como si mi familia viviera dentro de nuestro propio círculo del infierno y en ciertos niveles todos sabían que estábamos malditos, por lo que se mantuvieron alejados de nosotros y no se dieron cuenta de cuando necesitábamos ayuda. ¡Mamá!, le dije sin aliento porque había corrido todo el camino a nuestra casa. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Por un momento pensé que no me había escuchado. Ella miró a lo lejos con sus ojos en blanco y brillantes como botones negros. Finalmente dijo lentamente: «Es tu hermana Ana. No estamos seguros de lo que pasó. Creemos que ella soltó al oso». Si ella dijo más, no podría haberlo escuchado por el sonido apresurado en mis oídos. El horror me ahogó la garganta. Quería preguntarle si Ana estaba bien, si mi hermana estaba bien, pero sabía la respuesta sin que ella ni siquiera me lo dijera. Retrocedí y corrí hacia la casa, que de alguna manera me convencía de que se trataba de un error y de que mi hermana estaría haciendo su tarea adentro o viendo la televisión. Y si ese fuera el caso, ni siquiera estaría enojado con ella, solo le daría un tierno abrazo y le diría lo preocupado que nos tenía. Pasé junto a las fotografías de los 4, todos sonriendo y mirando a la cámara como si no nos importara nada en el mundo. Vernos en esas fotos era como si no estuviéramos maldecidos por la mala suerte. Primero revisé todos los dormitorios antes de bajar corriendo a las escaleras y revisar la sala de estar y el estudio de mi padre. Todo parecía normal, intacto, y así fue hasta que llegué a la cocina. Me detuve durante un minuto completo. Simplemente me quedé quieto. Dejé de moverme, dejé de incluso de respirar porque podía ver la sangre por todas partes y santo cielo, los cuchillos. Habían tantos cuchillos esparcidos por toda la cocina, casi todos de diferente tamaño. Estaban los enormes cuchillos que usas para matar y los pequeños cuchillos que usas para pelar frutas. Cuchillos para bistec, cuchillos de filo dentado y cuchillos lisos. Todos ellos estaban regados en el suelo, en las paredes y algunos incluso colgaban del techo. Era como si una gran fuerza los hubiera arrojado hacia arriba. La sangre emanaba de los cuchillos y se acumulaba en el suelo. No sabía que nadie, ningún humano pudiera contener tanta sangre dentro de ellos. En medio de todos esos cuchillos vi la forma de mi hermana, donde había tenido que sacar los cuchillos del piso y sacarlos de su cuerpo para poder llevarla a la ambulancia. Y por supuesto, sentado en el suelo junto a todos esos cuchillos, su pelaje marrón claro de alguna manera no había sido tocado por toda esa sangre de color rojo oscura. El señor Teddy simplemente me sonreía. Las cosas cambiaron drásticamente después de eso.
Por supuesto que lo hicieron, Ana era la favorita de todos. Sí, puedo admitirlo. Habría sido difícil odiarla por ser inteligente, tan valiente y hermosa, excepto que era muy amable con todos. A veces incluso pensaba que habíamos nacido en el orden equivocado, que Ana era en realidad mi hermana mayor y yo el menor. No me malinterpreten, tenemos nuestras pequeñas rivalidades entre hermanos, peleas sobre quién era el turno de sacar la basura o quién se estaba tomando demasiado tiempo en la ducha. Pero ella era mi hermana y yo la amaba. Mi papá culpó a mi mamá por lo que había sucedido. Él había estado en el trabajo y mi mamá se había encargado de cuidar a Ana y al señor Teddy. Todos sabíamos que lo que sucedió fue realmente culpa del señor Teddy, pero papá necesitaba a alguien a quien culpar. Y mi mamá simplemente tomó todo su enojo, sus gritos, sus insultos y todo eso. En lugar de defenderse, ella bajó la cabeza y empezó a beber. Tomaba tónicos por la mañana, unas copas de vino por la tarde y whisky y vodka por la noche. Nuestra sala de estar se convirtió rápidamente en un contenedor de basura improvisado. Llegaba a casa de la escuela cansado para encontrar botellas vacías a su alrededor. Mamá se había convertido en un fantasma pálido que se sentaba frente al televisor todo el día y la noche inmóvil. A veces me preguntaba cuánto lamentaba mi mamá la decisión de casarse con mi papá. En sí, de cómo llegó a pensar en casarse con toda esta jodida locura en primer lugar. Papá dijo que le había hablado del señor Teddy antes de casarse, pero es posible que ella no le haya creído. ¿Quién podría hacerlo? Yo sabía en el fondo que si hubiera podido ir, si hubiera podido deshacerse del tiempo antes de conocer a papá, no habría tomado la misma decisión. Por supuesto, nos amaba a Ana y a mí, pero no se habría casado con él. 3 semanas después de la muerte de Ana, el señor Teddy regresó. Había desaparecido de la cocina y sabíamos que no había ido con ninguno de los hermanos de papá, así que pensamos que tal vez, solo tal vez se había ido. Es difícil para mí grabar esto porque incluso ahora me siento avergonzado. Pero digo la verdad y la verdad es la verdad. Egoístamente una parte de mí esperaba que la muerte de Ana hubiera sido suficiente para el señor Teddy. Que él ya no nos haría daño porque había conseguido lo que quería, pero él regresó, siempre vuelve. El día en el que regresó mi papá y yo fuimos los que lo encontramos. Se sentó en nuestra puerta, sus ojos brillaban alegremente como si solo él supiera el remate de esa broma. Vi la expresión del rostro de mi padre mientras levantaba al señor Teddy y tuve miedo. Sus ojos no parecían racionales en absoluto. En cambio, sus ojos pertenecían al rostro de algún animal salvaje conducido al borde de la locura. Algún animal que se había visto obligado a morderse la pata derecha para escapar de la trampa. Traté de quitarle al señor Teddy a papá, pero él no me dejó. Metió al señor Teddy debajo del brazo izquierdo y caminó hacia la cocina. La sangre había sido limpiada, todo había sido puesto en orden, pero todos evitábamos estar en la cocina tanto como fuera posible. La comida para llevar llenó en exceso nuestros botes de basura y había un olor desagradable en el refrigerador porque ninguno de nosotros lo había limpiado o siquiera abierto. Mi padre furioso se acercó al interruptor junto al fregadero y encendió el triturador de basura. Entonces supe lo que planeaba hacer y corrí frente a él tratando de bloquearlo con todo mi cuerpo. También podría haber intentado evitar que un camión me atropellara. Papá me empujó a un lado tan fuerte que me golpeé la cabeza contra la pared y se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá se inclinó sobre el fregadero y comenzó a bajar al señor Teddy. Vi la cara del oso antes de que desapareciera por el desagüe. Él me sonreía. ¡Papá, no! Sabía lo que iba a pasar. Era como estar atrapado en una pesadilla cuando sabes que necesitas correr, moverte, pero no puedes hacerlo rápidamente por mucho que lo intentes. Extendí la mano hacia mi papá queriendo sacarlo del fregadero antes de que fuera demasiado tarde. Extendí una mano que parecía pesar 1 tonelada. Pero en eso, papá se resbaló con algo. No debería haber sucedido, no había ninguna razón lógica para que sucediera, pero sucedió.
Él metió primero su mano, luego todo su brazo y desapareció en el fregadero. En ese desagüe negro hambriento, mechones de piel marrón volaron por el aire hacia nuestras caras. Luego brotó sangre. Debió de tomar unos segundos para que el dolor golpeara realmente, porque mi papá se quedó en silencio al principio. Luego chilló un grito agudo y penetrante que fue pura agonía. Los cordones de su cuello se destacaron y su rostro se convirtió en una máscara espantosa con los labios fruncidos y los ojos llenos de dolor. Finalmente pude correr hacia ese interruptor para golpearlo frenéticamente. Solo había transcurrido un minuto, tal vez minuto y medio. Mi padre se tambaleó hacia atrás con el brazo derecho lesionado extendido. Excepto que brazo ya no podría describirlo como brazo. Había perdido su forma, ya no habían dedos, nada que se pareciera ni remotamente a un brazo humano. La sangre salió a chorros de donde había estado la mano, de los hombros para abajo solo jirones de carne se pegaban al hueso, algunos de ellos unidos por la capa más fina de piel. Yo capté destellos de hueso blanco pálido asomando por toda esa piel destrozada. Llamé al 911 y mi voz estaba tan ronca como si yo hubiera gritado: por favor, envíen ayuda. Por favor, envíenla, es mi papá. Papá se deslizó por el mostrador lentamente, con sus piernas colapsadas debajo de él como si estuviera demasiado cansado para seguir de pie. Otra vez había sangre por toda la cocina y esta vez nunca la quitarían. Pensé, su sangre estaba sobre mí también. Podía sentirlo en mi cara como una cálida lluvia. Ese dulce olor metálico que es tan distintivo. El olor a sangre llenó todo el aire. Mi mamá vino corriendo borracha hacia nosotros desde la sala. Los gritos de papá la habían despertado de su siesta. Se deslizó sobre la sangre, se levantó y volvió a caer, pero ella ni siquiera pareció darse cuenta. Su mirada permaneció fija en el hombre con el que había estado casada durante las últimas 2 décadas. Ambos sabíamos que se estaba muriendo, estaba perdiendo demasiada sangre y su rostro se estaba poniendo gris. Los paramédicos nunca llegarían aquí a tiempo. Mamá resbaló nuevamente y se deslizó hacia un lado de papá. Trató de levantarlo, pero estaba demasiado pesado y resbaladizo por la sangre, así que lo mejor que pudo lograr fue descansar solo una parte de su cabeza en su regazo. «John, oh cariño, está bien, vas a estar bien», dijo. Pero mi papá ya no la miraba. No creo que él siquiera supiera que ella estaba ahí. Él me miró directamente y me dijo: «Ana, ¿eres tú, cariño?». Y así, él murió. Vi la luz escaparse de sus ojos. Vi que su pecho dejaba de moverse lentamente. Yo vi morir a mi propio papá. Y mientras estaba sentado ahí en su sangre fría, escuchando a mamá sollozar como si su corazón fuera a caerse del pecho y estallar en pedazos, supe algo. Sabía que el señor Teddy nunca, pero nunca nos dejaría en paz. No a menos que nos deshiciéramos primero de él. Quería que sufriéramos, sí, pero quería que muriéramos aún más tarde. Caminé hacia el fregadero, miré hacia abajo y vi lo que sabía que vería. El señor Teddy me miraba con una sonrisa en su rostro. El maldito había salido del triturador de basura milagrosamente entero. Incluso su pelaje se veía perfectamente nuevo. Arrojarlo por el triturador de basura no había funcionado. Y esa vez que Ana y yo estuvimos a punto de morir quemados, había visto al señor Teddy mirándonos con sus ojos negros completamente intactos. Él no sufría daño. ¿Qué puedo hacer? Mamá, sacudí su hombro. Ella me miró y yo también comencé a llorar. Lloré tan fuerte que apenas podía hablar. Mami, tenemos que hacer algo. Ella negó con la cabeza sin comprender. Tenemos que hacer algo con él. Yo tragué saliva. ¿El tío Miles todavía tiene su bote guardado en el garage? Voy a hacer un viaje. Incluso con una lancha a motor me tomó 4 días llegar a una parte del océano que era lo suficientemente profunda para lo que planeaba hacer. No necesitaba cruzar el océano Atlántico ni pilotar este barco hasta la fosa de las Marianas. Oh, no, solo necesitaba un lugar que no fuera fácilmente perturbado.
Un lugar tranquilo, frío y oscuro preferiblemente. Todos los cuentos antiguos dicen que la sal, el hierro y el cerval te ayudarán a protegerte. Tenía la esperanza de que los viejos cuentos fueran correctos, porque yo estaba a punto de hundir al señor Teddy en una agonizante agua de sal. Apagué el motor y dejé que el barco se desviara un poco. El bote se balanceaba bajo mis pies. Era relajante, pacífico, pero yo no pude disfrutarlo porque estaba demasiado preocupado por lo que el señor Teddy me haría cuando supiera por qué estábamos aquí. Suspiré hondo mientras me quitaba la mochila de los hombros y luego, con un movimiento rápido, saqué al señor Teddy de la mochila. Esperaba verlo sonriéndome y tenía razón. Aún así me estremecí porque esta no era la pequeña sonrisa que me había mostrado antes cuando mi hermana y mi papá murieron. Esta fue una gran sonrisa que llenó todo su rostro. Literalmente estaba sonriendo de mejilla a mejilla. Casi esperaba que esa boca ancha se abriera, que revelara unos dientes enormes y que él se riera en voz alta. Un crujido siniestro resonó. Giré la cabeza y vi con un destello de terror que mi bote tenía una gotera. El agua burbujeó fuera de ella, saliendo a chorros hasta donde yo estaba. Por un momento pensé en rendirme, sobre simplemente navegar mi camino de regreso a casa con el señor Teddy metido de manera segura debajo de mi brazo. Y luego algo me habló. Algo había hervido en silencio en mí durante años. Algo había estado dentro de mí desde la primera vez que vi a mi madre sosteniendo al señor Teddy. Esa voz dijo: ¡No! ¡Él no puede ganar! Pensé en los cuchillos del techo y en la expresión del rostro de mi padre cuando me llamó Ana. Pensé en el sonido de mi madre llorando como si su corazón se hubiera roto, y en ese momento en el que me atraganté con mi propia sangre y supe que iba a morir. Y de repente toda esa ansiedad y miedo cristalizaron en una rabia tan intensa que apenas podía respirar. Esa rabia expulsó todo en mi cabeza, cada pensamiento, preocupación, y dejó solo el abrumador deseo de terminar todo esto. ¡Vete a la mierda!, le grité al señor Teddy. ¡No vas a ganar esta vez! Sí, quizás iba a morir hoy. Tal vez mi bote me arrastraría con él cuando se hundiera y me ahogaría lenta y dolorosamente. Pero el señor Teddy no iba a ganar. ¡Esta vez no! Mi madre todavía estaba viva y si me salía con la mía seguiría viva otros 20 o otros 30 o 40 años. Me arrodillé con dedos temblorosos, busqué en mi mochila los últimos artículos que había traído conmigo. 2 ladrillos rojos gigantes, un fragmento de hierro y un cordel de alta resistencia. El bote de repente comenzó a inclinarse alarmantemente hacia un lado, pero golpeé al señor Teddy contra el hierro y en los ladrillos rojos y seguía atando un nudo tras otro con los hombros tensos. Y entonces estaba hecho. El nudo final atado. Me puse de pie tambaleándome, con una mano en la barandilla y con la otra todavía sosteniendo al señor Teddy. Su rostro había cambiado y ya no me sonreía. En cambio me gruñó enojado. Sus enormes dientes se afilaron en colmillos y sus ojos negros empezaron a multiplicarse en su rostro, que ya no eran 2 sino 8 ojos. Lo arrojé rápidamente al océano. Traté de verlo hundirse para asegurarme de que se hundiera, pero las profundidades azul oscuro se lo tragaron casi instantáneamente. Mi barco seguía temblando debajo de mí, no por el movimiento de las olas esta vez, o al menos no solo por él, sino porque se estaba hundiendo. Ni siquiera me importaba en este punto, esperé a que se me viniera a la cabeza alguna frase concisa. Para este punto ni siquiera me importaba, esperaba a que se me viniera a la cabeza alguna frase concisa. Esperé a sentir algo más que un profundo entumecimiento, pero todo en lo que podía pensar era en la mirada en los ojos de mi padre cuando sostuvo al señor Teddy sobre el fregadero. Por favor, deja que se acabe. Por favor, Dios, que se acabe. Por primera vez en mi vida tuve suerte. Mientras mi bote se hundía, otro bote se estaba acercando y notaron que estaba aferrado a los restos. Ellos me trajeron de vuelta a casa sano y a salvo. Han pasado 13 años desde ese día.
13 años llenos de alegría y amor. Cuando el señor Teddy desapareció en esas profundidades saladas, fue como si una gran sombra se levantara de nuestras vidas. Y comencé a vivir una vida plena y feliz. Por una vez en mi maldita vida. Sé que mi mamá siente lo mismo. Fue más difícil para ella comenzar a vivir sin miedo nuevamente porque se había acostumbrado tanto al señor Teddy como un elemento permanente en su vida. ¿Y qué hay de mí? Mis calificaciones se dispararon una vez que no tuve que preocuparme constantemente por quedar mutilado o morir. Fui a la universidad, algo que una vez pensé que era un sueño imposible. Ahí conocí a alguien, algo que nunca pensé que sucedería. Su nombre es Carla y nos casamos hace 5 años. Me preguntó si yo quería una boda en la playa y le dije que yo tenía talasofobia paralizante. Entonces nos casamos dentro de una pequeña capilla. Mi mamá me acompañó por el pasillo a pesar de que para entonces ya había tenido que usar un bastón. Tenía demasiadas heridas de todos esos años con el señor Teddy. Incluso ahora hablamos de trasladarla a un hogar de vida asistida, a un lugar seguro donde haya gente que la ayude. Carla y yo tenemos una hija. Su nombre es Ana, el nombre de mi hermana. La miro a la cara y veo los ojos de mi padre. Yo nunca paso ni un día sin extrañar a papá o a Ana. Eso es lo único que lamento, que ellos murieron antes de poder conocer a mi hija. Me encuentro constantemente preguntándome qué habrían dicho, cómo habría sido mi padre como abuelo. Pienso en las palabras de sabiduría que podría haberle transmitido a mi hija, palabras que ella nunca sabrá. Pero, ¿por qué te estoy contando todo esto ahora? ¿Por qué te digo todo esto cuando han pasado 13 años desde que arrojé al señor Teddy al océano? 13 años desde que murieron papá y Ana. Bueno, es sencillo, porque esta mañana mientras me sentaba en la mesa de la cocina y bebía mi café, vi el siguiente titular: Familia muere trágicamente en Florida. El artículo incluía una foto de la familia. Los años habían cambiado un poco sus rostros, pero aún así yo los reconocía. Y ahí estaba la tía Linda, sus hijos apiñados a su alrededor, abrazándose y riendo. Parecían una bonita familia. Me quedé ahí paralizado con el café enfriándose y el periódico apretado con fuerza en mis puños. Pensé en el oso y tuve miedo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí mirando las fotos de mis parientes muertos, pero en ese momento mi hija corrió hacia la cocina, casi chocando con una de las sillas de la cocina. ¡Papi, papi, ven a mirar! Ana tiró de mi mano, su rostro brillaba de placer. Instantáneamente ese miedo se desvaneció y todo lo que pude sentir fue amor por ella. ¿Qué pasa, cariño? ¿A dónde vas tan rápido? ¡Mira, mira! Me puse de pie permitiéndole que me siguiera. Fuimos hasta la puerta principal y Ana se puso de puntillas para llegar al pomo de la puerta. Ella era tan hermosa y perfecta. Era difícil de creer que algún día sería mayor. Finalmente abrió la puerta y señaló: ¡Papi, mira este osito de peluche! ¡Está sonriéndonos!